Bendiciones abundantes, amados hermanos y hermanas del canal En Defensa de la Fe. Muchas gracias por estar con nosotros en esta última lección del trimestre. Gracias por acompañarnos en cada repaso, en cada comentario. Gracias por las oraciones y los saludos que nos dejan en los comentarios de los videos. La lección número 13, la última del trimestre y la última del año, tiene como título Los dirigentes de Israel. Anhelamos sinceramente que este mensaje sea de gran bendición para tu vida y para la vida de todos tus amados. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, amado Padre Celestial, porque nos das el privilegio, el gozo, la alegría de escuchar tu mensaje y de ponerlo en práctica. Guárdanos, oh Padre, en el centro de tu corazón. Perdona nuestros pecados y capacítanos para poner en práctica la lección que nos dejes a través de este repaso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado, para memorizar. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Nehemías, capítulo 8, verso 12. Hay una razón fundamental que explica por qué en la actualidad muchas personas hablan de las tribus perdidas de la casa de Israel o de la diáspora judía. Esta explicación se puede encontrar en la ruta que sus dirigentes le dieron a la nación, desde el rey Saúl, de quien Dios dijo que le había pesado el ponerlo por rey, 1 Samuel 15:11, hasta Sedequías, el último rey de Judá. Se pueden rastrear los malos ejemplos de los dirigentes del pueblo de Dios. En repetidas ocasiones se escucha al cronista bíblico decir: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. 1 de Reyes 22:52. La Biblia nos cuenta de reyes que decidieron andar en los caminos de sus padres desobedientes, pero no en los caminos del Señor, su Dios. En referencia a este asunto, la escritora Elena de White comenta: el hecho de que el favor divino le fuera retirado a Israel durante el destierro indujo a muchos a arrepentirse. Sin embargo, después de regresar a la tierra de promisión, el pueblo judío repitió los errores de generaciones anteriores y se puso en conflicto político con las naciones circundantes. Los profetas a quienes Dios envió para corregir los males prevalecientes fueron recibidos con la misma suspicacia y el mismo desprecio que habían arrostrado los mensajeros de tiempos anteriores. Y así, de siglo en siglo, los guardianes de la viña fueron aumentando su culpabilidad. Profetas y Reyes, página 12. Aún en medio de estas incoherencias de líderes del pueblo de Dios, en un entorno de apostasía, se abrieron paso muchos reyes, profetas y líderes, como Nehemías y Esdras, que ayudaron a sostener por muchos años la verdad de Dios. Brillaron por su carácter firme en favor del bien, con lo cual se pudo mantener por muchos años la integridad de la nación. Estos hombres de Dios mostraron liderazgo y se alzaron por encima de la maldad para empujar al pueblo a la senda del deber. Nehemías 13, 30 al 31. Estos hombres rechazaron y reprendieron la adoración a dioses falsos y se mantuvieron de parte de Dios aun a riesgo de sus propias vidas. Nehemías capítulo 6, versos 11 al 13. Con la ayuda del Señor, veremos cómo los dirigentes de Israel desviaron su camino a lo largo de muchos años, frente a los cuales se levantaron líderes que ayudaron a evitar la ruina nacional. La lección de esta semana invita a reflexionar acerca de la influencia que cada uno tiene en el destino de la raza humana y en el destino de los que lo rodean. Hoy como ayer, también nosotros tenemos influencia sobre otras personas. El espíritu de profecía nos dice
Cada acto, cada palabra, es una semilla que llevará fruto. Cada acto de bondad bien pensado, de obediencia o de abnegación, se reproducirá en otros y por medio de ellos todavía en otros, así como cada acto de envidia, malicia o disensión es una semilla que brotará en raíz de amargura, con la cual muchos serán contaminados. Y cuánto mayor será el número de los envenenados por los muchos. Así prosigue la siembra del bien y del mal para el tiempo y la eternidad. Palabras de vida del Gran Maestro, página 631. Lección para el día domingo. La influencia de los líderes. El Salvador, a su paso por este mundo, pronunció una de las frases más importantes sobre la influencia. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. Cuando Israel dejó de depender de Dios, de amarlo y de obedecerlo, dejó de influenciar positivamente a las naciones, y se diluyó, se mezcló con ellas, y se perdió en medio de ellas. ¿Qué llevó a la nación de Israel a perder influencia y a diluirse hasta casi perderse entre todas las naciones? Vamos a leer un pasaje del Espíritu de Profecía que nos va a ayudar a entender qué fue lo que pasó con esta nación. A este pueblo fueron confiados los oráculos de Dios. Estaba cercado por los preceptos de su ley, los principios eternos de la verdad, la justicia y la pureza. La obediencia a estos principios debía ser su protección, porque le impediría destruirse a sí mismo por prácticas pecaminosas. Como torre del viñedo, Dios puso su santo templo en medio de la tierra. Profetas y Reyes, página 10. La sucesiva llegada al trono de Israel y de Judá de muchos reyes que no siguieron los principios eternos del Señor fue desviando al pueblo. Hubo muchos reyes como Manasés, que aunque se arrepintió al final de su vida, la Biblia dice de él, pero el pueblo no quiso escuchar al Señor, porque Manasés los indujo a hacer mayores males que las naciones vecinas. Segundo de Reyes 21, 1 al 9. Reyes llenos de maldad, que proyectaban sobre Israel un mal ejemplo, llevaron a la nación a realizar prácticas más perversas que los mismos paganos. La hermana Elena de Huay nos dice, entre aquellos cuya vida había sido amoldada sin remedio por la apostasía fatal de Manasés, se contaba su propio hijo, quien subió al trono a la edad de 22 años. Acerca del rey Amón, leemos, anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a las inmundicias a las cuales había servido su padre, y a ellas adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres. Segundo de Reyes 21 y 22. Y nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre, antes aumentó el pecado. Es muy probable que muchos líderes hagan un alto en el camino y decidan romper con el pecado pasado. Pero la historia de la influencia de Manasés nos muestra que, como lo afirmó Salomón, un solo pecador puede hacer mucho mal. Eclesiastés 9:18. Y Salomón sí que podía dar una explicación sobre este asunto. Eso lo vemos reflejado en la mala influencia que él ejerció sobre su hijo Roboán, cuyas decisiones erróneas llevaron a la división del reino, y desde entonces la nación no volvió a estar unida nunca. ¿Cómo es posible que el escritor de los Proverbios, que tanto han moldeado y ayudado a la vida de muchos hijos de Dios a través de la historia,
se haya desviado de la senda de la verdad, y que además haya levantado a un hijo díscolo, que fue rebelde a la verdad del Señor? El espíritu de profecía ofrece una respuesta. Roboán había recibido de su madre amonita la estampa de un carácter vacilante. Hubo veces cuando procuró servir a Dios y se le otorgó cierta medida de prosperidad, pero no era firme, y al fin cedió a las influencias del mal que le habían rodeado desde la infancia. Los errores que cometió Roboán en su vida y su apostasía final revelan el resultado funesto que tuvo la unión de Salomón con mujeres idólatras. Profetas y Reyes, página 57. En contraste con Manasés, la Biblia registra la historia del liderazgo positivo de Josías, con la ascensión de Josías al trono, desde el cual iba a gobernar 31 años. Los que habían conservado la pureza de su fe empezaron a esperar que se detuviera el descenso del reino, porque el nuevo rey, aunque tenía tan solo 8 años, temía a Dios, y desde el principio hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Profetas y Reyes, página 247 y 248. El liderazgo positivo de Josías se hizo evidente al llegar al poder. El pueblo cambió de perspectiva. Ahora comenzaban a creer que era posible detener el declive y la ruina nacional, a tal punto que la Biblia menciona: como Josías no hubo tal rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro tal. Segundo de Reyes 23-25. Este rey, con liderazgo positivo, llevó a la nación a una de las reformas más importantes realizadas por el pueblo de Dios en la antigüedad. Reinó 31 años, que fueron de gran prosperidad y bendición para la nación de Israel. Israel llegó a querer tanto a Josías que, después de su muerte, el cronista bíblico relata la reacción de la nación de la siguiente manera: y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías, y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Segundo de Crónicas 35, 24 al 26. El salmista David dijo: en memoria eterna será el justo. Salmo 112, verso 6. Los relatos que hemos considerado en la lección de hoy nos dejan una conclusión. Nuestras vidas importan para Dios y son de gran importancia para la salvación de un mundo que perece. Nuestra influencia tiene un poder para el bien o para el mal. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupe un hombre y mayor sea la responsabilidad que ha de llevar, más amplia será la influencia que ejerza, y tanto más necesario será que confíe en Dios. Debe recordar siempre que juntamente con el llamamiento a trabajar, le llega la invitación a andar con circunspección delante de sus semejantes. Debe conservar delante de Dios la actitud del que aprende. Los cargos no dan santidad de carácter. Honrando a Dios y obedeciendo sus mandamientos es como un hombre llega a ser realmente grande. Profetas y Reyes, página 17. Lección para el día lunes: el mal a la vista del Señor. Dios había dado instrucciones muy claras a Israel acerca de lo que estaba bien o lo que estaba mal. Lecturas como la de Deuteronomio 30, 1 al 15, eran repetidas constantemente, y la instrucción era: lo tendrá consigo, hablando del libro de la ley, y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y de estos estatutos. El Señor mandó a escribir estas palabras: mira, yo he puesto delante de ti hoy
la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 15 al 19. Sin embargo, desoyendo los mandatos del Señor, reyes como Nadab, Baasa, Joacás, se empeñaron de tal modo en desviarse de los caminos del Señor, que el texto bíblico hace énfasis en que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y a uno de ellos lo pone como ejemplo del mal. Este es Nadab. Pensando en esto, en este mal ejemplo de los reyes, reflexionemos en lo siguiente. Es difícil pasar por este mundo sin dejar huellas, sin influenciar en otras personas. Las huellas de Jeroboam siguieron a muchas generaciones, a tal punto que se convirtió en un referente para determinar la maldad de los reyes de Israel. Un escritor afirmó: por tanto, sus acciones se convirtieron en la vara de medir la infamia de los reyes que vinieron después de él. Primero de Reyes 15:34, Primero de Reyes 16:3, Primero de Reyes 19, 26 y 31. El mal que cundió por Israel alcanzó su cenit, alcanzó su cumbre, su climas, con el rey Acab. El texto bíblico dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en grande manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Primero de Reyes 21-25. Refiriéndose al perverso comportamiento de Acab, el espíritu de profecía anotó: Acab carecía de fuerza moral. Su casamiento con una mujer idólatra, de un carácter decidido y temperamento positivo, fue desastroso para él y para la nación. Como no tenía principios ni elevada norma de conducta, su carácter fue modelado con facilidad por el espíritu resuelto de Jezabel. Su naturaleza egoísta no le permitía apreciar las misericordias de Dios para con Israel, ni sus propias obligaciones como guardián y conductor del pueblo escogido. Profetas y Reyes, página 74. En contraste con Acab y los otros líderes débiles y desatinados del pueblo de Dios, la Biblia realza la figura de Esdras y de Nehemías, que se alzaron como paladines de la verdad, que fueron capaces de levantarse de parte de Dios aun cuando fueran los únicos que estuvieran en pie. Y por su persistencia y firme determinación, el pueblo de Judá no se desmoronó como habían planeado los enemigos de la nación. Pero estas victorias, mantenidas en la firmeza de un carácter inquebrantable, no se lograron simplemente basados en su capacidad. Estos hombres de Dios mantenían su dependencia de Él a través de una vida de ayuno y de oración. El registro bíblico muestra su continuo llamado al ayuno y a la oración, a partir del cual derivaron reformas importantes que enrutaron hacia el triunfo el destino de la nación del Señor. Nehemías capítulo 9 y capítulo 10. El liderazgo exige preparación, pero sobre todo, dependencia total del Señor. La responsabilidad de estar a la altura de las exigencias de Dios para ser instrumento en esta generación
requiere sacrificios y entrega de la voluntad en favor de una obra que se mide con la eternidad. Las grandes alturas alcanzadas solo por las grandes almas no fueron logradas por una carrera repentina, sino que ellas, mientras sus compañeros dormían, avanzaban, trabajando sin cesar en la noche. James Allen, 2015. La indolencia no es una buena compañía para un hijo de Dios. El enemigo sembró la cizaña mientras el hombre dormía. El Señor vigila nuestros pasos y seguramente observa a diario quién se pone de parte de Él o quién hace lo malo, alejándose de la regla, del fundamento del Señor, su santa palabra. ¿De qué manera meditar en este pensamiento nos hace reflexionar sobre la importancia de nuestra influencia actual? Y de no ser la mejor, ¿cómo podríamos aplicar nuestro esfuerzo en buscar al Señor para mejorar nuestra influencia en nuestro entorno? El ejemplo de Nehemías y Esdras es una buena ruta de acción para comenzar. Lección para el día martes. Coraje y poder. Nehemías capítulo 4, versos 7 al 13 nos dice: Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: No sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: De todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. El liderazgo no es solamente un buen ejemplo moral, también implica coraje y valor para afrontar tiempos difíciles, cuando el pueblo es desafiado y retado a seguir en medio de las condiciones más adversas. La lección de hoy nos recuerda episodios difíciles del pueblo de Dios que esos días cumplían el rol de una nación escogida, para mantener el mensaje del Dios vivo, en medio de una generación maligna y perversa. La pequeña nación que buscaba abrirse paso después de los días difíciles, cuando el exilio amenazó con borrarlos de la faz de la tierra, ahora es asediada por enemigos que consideran que pueden vencer a una débil nación que busca construir su templo y la muralla de la ciudad. El episodio de hoy está basado en Nehemías capítulo 4, versos 7 al 23, y tuvo lugar cuando se construía la muralla de Jerusalén. Los enemigos del pueblo de Dios planearon destruir la obra, derribando lo construido, e intentaron evitar que se siguiera construyendo. Para ello crearon una campaña propagandista de burla y de descrédito. Con ello buscaban afectar psicológicamente a los hijos de Dios, socavar su prestigio y ridiculizarlos. Nehemías no se deja manipular, no se deja atemorizar, ni permite que el pueblo sea manipulado por la burla. Clama a Dios para que el Señor tome en cuenta la burla y los insultos, y la obra sigue adelante, continúa, por la gracia del Señor. Nehemías 4, verso 4. Luego que esta campaña basada en el ridículo no da resultado, echan mano de una campaña de miedo e intimidación, unida a un plan oculto de atacar a los judíos. Nehemías 4:8. Pero Dios usó a otros judíos que vivían entre los paganos, y éstos informaron de los planes de los enemigos del pueblo de Dios,
y así muchos de los intentos perversos fueron neutralizados. Es importante resaltar el valor de Nehemías al preparar al pueblo para cualquier ataque de los enemigos. Él organiza una logística y un plan de emergencia para avanzar en la construcción y proteger la ciudad. Nehemías está al frente, no solo manda, no solo delega para hacer la obra, sino que él mismo se involucra, organiza, dirige y actúa con el pueblo. No es una persona distante mandando a hacer, es alguien que está comprometido con la causa de Dios y va al frente, mostrando el ejemplo que motiva a todo este pueblo a avanzar con la mirada puesta en el Señor. Nehemías capítulo 4, verso 21. Al respecto, el espíritu de profecía nos dice: la vida cristiana es más de lo que muchos se la representan. No consiste toda ella en dulzura, paciencia, mansedumbre y benevolencia. Estas virtudes son esenciales, pero también se necesita valor, fuerza, energía y perseverancia. La senda que Cristo señala es estrecha y requiere abnegación. Para internarse en ella e ir al encuentro de dificultades y desaliento, se necesitan hombres firmes, que no esperen a que el camino se les allane y quede despejado de todo obstáculo. Hombres que inspiren nuevo celo a los débiles esfuerzos de los desalentados obreros. Hombres cuyos corazones irradien el calor del amor cristiano y cuyas manos tengan fuerza para desempeñar la obra del Maestro. Hay en el verdadero carácter cristiano algo indómito que no pueden sojuzgar las circunstancias adversas. Debemos tener injundia moral, una rectitud inaccesible al temor, al soborno y a la adulación. El Ministerio de Curación, página 397. Con razón la Biblia afirma que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Apocalipsis 21:8. Es un asunto de mucha importancia, porque muchos que hoy tienen claro el mensaje del tercer ángel, el mensaje de la doctrina, sin embargo, no han desarrollado una fe y valor suficiente, flaquearán ante la abrumadora crisis que nos sobrecogerá. De ese modo, los cobardes estarán fuera. Un líder cristiano debe estar preparado para afrontar la contradicción, la burla, el ridículo, los insultos y el desprecio. Muchos que trabajan en la causa de Dios han descubierto la comodidad que hay cuando todo fluye y no hay oposición. Pero avanzar cuando la oposición interna y externa nos ataca con el ridículo, con el desprecio, con el insulto, con la burla, es un reto que requiere mucho coraje, mucha dependencia del Señor. Las lecciones del pasado nos han sido dadas. Corresponde a nosotros en esta hora de la historia recordarlas y aplicarlas. Hoy es cuando más se requiere valentía para integrar las fuerzas especiales de Dios en el conflicto final. Cada hijo de Dios debería escuchar las palabras de Dios a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Lección para el día miércoles. Propósito y pasión. La vida de Esdras y Nehemías claramente muestra que tenían una fuerza motriz que movía las acciones de su vida. En sus actos, en sus proyectos, se puede identificar un propósito y una pasión que los mantenía enfocados y activos en la obra de exaltar el nombre del Señor. Estos dos hombres comunes y corrientes, al conocer la Escritura y la historia de Israel, desarrollaron una visión del pueblo de Dios. Ellos visualizaron a Israel alcanzando el propósito que Dios les había trazado. Dios les había dicho: «Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa».
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19:6. Ellos habían visualizado la promesa de Dios de poner a su pueblo a la cabeza de las naciones. Deuteronomio 28:13. Israel como nación próspera y emprendedora estaba prevista en las promesas de Dios. Alcanzar ese lugar en el concierto de las naciones era un gran desafío para Esdras y Nehemías. Por ello, hicieron de su vida una misión en favor del pueblo de Dios. Abandonaron la comodidad de su vida palaciega en Persia y Babilonia. Allá dejaron una tranquila y sosegada vida con todas las comodidades. Vivían sin los pesares, el estrés y los insultos que les tocaría experimentar al llegar a Jerusalén a dedicarse a la misión que el Señor les había encomendado. Pero tenían un propósito superior y una pasión desbordante por una visión que habían concebido de parte del Señor. Por lo tanto, la persecución, la crisis, la burla no podía detenerlos. Con frecuencia lloraban ante Dios. Nehemías 1:4. Y asumieron esta causa como propia. Jeremías 1:10. Casi como que su existencia dependiera del éxito de esta obra. Oraban y actuaban. No se detuvieron a considerar los costos. Ellos avanzaron por fe y actuaron en consecuencia. No se pusieron a pensar si valdría la pena o si su empresa tendría éxito o no lo tendría. Más tarde el Señor Jesucristo explicó este asunto. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. El espíritu de profecía nos dice, este ejemplo de sabia previsión y de acción resuelta debe ser una lección para todos los cristianos. Los hijos de Dios deben no solamente orar con fe, sino también obrar con cuidado diligente y prudente. Tropiezan con muchas dificultades y a menudo estorban la obra de la providencia en su favor, porque consideran la prudencia y el esfuerzo esmerado como ajenos a la religión. Nehemías no creyó que había cumplido su deber cuando lloró y rogó al Señor. Unió a sus peticiones un esfuerzo santo y trabajó con fervor y oración por el éxito de la empresa en la cual se empeñaba. La consideración cuidadosa y los planes bien madurados son tan necesarios hoy para las realizaciones sagradas como en el tiempo en que fueron reedificados los muros de Jerusalén. Profetas y Reyes, página 412. Tener un propósito le dio dirección a la vida de Esdras y Nehemías, y tener una pasión los movió a la acción. Una escritora secular afirmó, tener un propósito nos sirve para ordenar nuestra vida y darle significado, guiando nuestras acciones y permitiéndonos proyectar el resto de la vida. Esto puede darse de muy diversas maneras, tanto en la esfera personal como social, laboral o profesional. La historia de cómo Esdras y Nehemías fueron impulsados por una misión que los llevó más allá de sus labores cotidianas nos muestra que los propósitos en la causa de Dios son de un orden superior. La hermana Elena de Huay comenta, el ideal que Dios tiene para sus hijos supera en alturas al más elevado pensamiento humano. La educación, página 17. Muchas veces no somos conscientes de la dimensión de la obra a la cual hemos sido llamados. Esta comprensión fue lo que le infundió valor y pasión a la obra que realizaron Esdras y Nehemías. A través de Jeremías, Dios se complace en confirmar su apoyo a quienes le siguen, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Esdras y Nehemías entregaron su vida al servicio de Dios y Él cumplió su propósito en la vida de ellos. Lección para el día jueves: humildad y perseverancia. Esdras y Nehemías llegan a Jerusalén, movidos por el Señor,
y empujados por la misma visión y misión. La lección de esta semana nos muestra que aunque eligieron estrategias diferentes para llegar a Jerusalén, en ambos casos, Dios proveyó los medios o la protección para permitir que su obra pudiera avanzar. Esdras se atrevió a confiar su causa a Dios. Bien sabía que si fracasaban en su importante obra, sería porque no habían cumplido con los requerimientos de Dios y por lo tanto, él no podría ayudarlos. Comentarios de la hermana Elena de Huay en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 3, página 1152. Nehemías, por su parte, encomienda su camino a Dios y solicita apoyo al rey. Dios actuó en el corazón y la mente del rey para que éste dispusiera la compañía y los recursos necesarios. Estos hombres, con el favor, los permisos y la autoridad del rey, no llegaron a ufanarse de sus cargos o a sacar provecho de su autoridad, sino que con humildad se entregaron a una obra difícil que al comienzo la mayoría creía que fracasaría, pero su perseverancia y tenacidad, puesta en las manos del Señor, les permitió salir triunfantes y ver la gloria del Señor. Llegaron sin pretensiones a realizar una obra hombro a hombro con los judíos que vivían las condiciones precarias de construir un templo con muchas carencias. Esdras y Nehemías se involucraron con los del pueblo y vivieron sus luchas, sin exaltarse por encima de los demás. El espíritu de profecía nos dice que la única grandeza es la grandeza de la humildad. La única distinción se halla en la devoción al servicio de los demás. El deseado de todas las gentes, página 604. Estas características también hacen parte del liderazgo. Cuando se analiza la vida de Esdras y de Nehemías, se encuentran que son casos de éxito que nos enseñan muchas lecciones para ejercer el liderazgo en estos tiempos. Estos días requieren propósitos firmes, una visión que mueva a la acción, una firmeza de carácter capaz de someterse humildemente a Dios y darse en favor de los demás. Aquí adquiere una importancia lo que dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles, al enseñarles la ley de la renuncia. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Hay muchas personas que no poseen cosas, sino que las cosas los poseen a ellos. Dios nos pide renunciar a aquellas cosas que nos poseen. La vida de Nehemías en el palacio de Persia con toda seguridad era cómoda y tranquila para él, y él daba un testimonio de ser fiel al Señor. Pero hay ocasiones en que no es suficiente dar un buen testimonio viviendo una vida correcta. Llegan momentos cuando hay que combatir en favor de Dios y salir a dar batallas por su causa, dejar la zona de confort e ir a la lid, al territorio de batalla, para proclamar a Cristo y levantar en alto la bandera de la verdad. A eso fueron llamados Esdras y Nehemías a Jerusalén. De ese camino nadie los podría apartar. La perseverancia le ganó al desaliento y al final Dios cumplió su propósito a través de estos líderes. Lección para el día viernes, para estudiar y meditar. Reflexiones finales. Esta semana estudiamos acerca de los líderes de Israel. Aprendimos la importancia de nuestra influencia para el bien o para el mal, según estemos entregados a Cristo o al enemigo de Cristo. Cada día se toman decisiones para la eternidad. Pronto el telón de la historia de este mundo se va a cerrar. Dios, tal como lo hizo en el pasado, está reuniendo sus fuerzas especiales para la última batalla en la que los cobardes no podrán tomar parte. La lección nos permitió explicar la importancia de un liderazgo firme y valeroso en favor de la causa de Dios. Un liderazgo así solo puede surgir en la vida de una persona que es humilde, que depende del Señor, que cree en su palabra
y que avanza por fe, aunque la crisis sea dura. ¿Cuál es mi propósito y misión en estos tiempos? ¿Estoy preparándome para cumplir la voluntad de Dios en el tiempo final? ¿O me estoy alineando en las filas del enemigo? La obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. El remanente de Israel era un pueblo débil, expuesto a los estragos de sus enemigos, pero por su medio se proponía Dios conservar en la tierra un conocimiento de sí mismo y de su ley. Ese remanente había de custodiar el culto verdadero y los santos oráculos. Fue variado lo que experimentó mientras reedificaba el templo y el muro de Jerusalén, y fuerte fue la oposición que hubo de arrostrar. Fueron pesadas las cargas que hubieron de llevar los líderes de esa obra, pero esos hombres avanzaron con confianza inquebrantable y humildad de espíritu, dependiendo firmemente de Dios y creyendo que Él haría triunfar su verdad. Como el rey Ezequías, Nehemías siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió, y Jehová estaba con él. Segundo de Reyes 18, 6 y 7. Profetas y Reyes, página 499 y página 500. Viene la prueba que ninguna generación ha experimentado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Mateo 24, 21. Por ello, ahora debemos meditar en la historia de Nehemías. En medio del gran desaliento, Nehemías puso su confianza en Dios e hizo de él su segura defensa. Y el que sostuvo entonces a su siervo ha sido el apoyo de su pueblo en toda época. En toda crisis, sus hijos pueden declarar confiadamente: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Por grande que sea la astucia con que Satanás y sus agentes hagan sus maquinaciones, Dios puede discernirlas y anular todos sus consejos. La respuesta que la fe dará hoy será la misma que dio Nehemías. Nuestro Dios peleará por nosotros, porque Dios se encarga de la obra y nadie puede impedir que ésta alcance el éxito final. Profetas y Reyes, página 420. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que tu nombre sea glorificado para siempre. Estamos profundamente agradecidos contigo por la vida, por la salud, por tu presencia constante, por tu dirección, por tus múltiples cuidados para con nosotros tus hijos. Aunque hemos sido rebeldes de muchas maneras, tu misericordia ha sido constante. Gracias, Padre Celestial, por este trimestre de grandes lecciones. Gracias por cada reprensión. Gracias por cada llamado de atención. Y gracias por la provisión espiritual que has hecho para que cada uno de nosotros pueda echar mano por la fe de tu fortaleza y vivir en tu palabra. Señor, bendice a tus hijos alrededor del mundo. A cada uno de mis hermanos y hermanas, provéeles tu Santo Espíritu. Provéeles, Señor, el privilegio de crecer en tu gracia, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Motiva con tu poder y gracia nuestros corazones para que podamos poner nuestra vista siempre en el Cordero del Señor y seguir su ejemplo. Toca de manera especial la salud espiritual y física de todos tus hijos que claman porque están padeciendo una enfermedad. Clamamos a ti porque en ti encontramos esperanza, fortaleza, sanidad, salvación, y sabemos que tú nos escuchas. Bendice a mis hermanos y hermanas que necesitan un trabajo y en ese trabajo quieren dar testimonio de tu amor. Ubícalos en el mejor trabajo posible
para que ellos puedan testificar de ti, pero también puedan sustentar sus vidas económicas. De ti proviene todo lo bueno y todo lo bello, y por eso en ti está nuestro corazón y nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque bendices a nuestra familia, a nuestros hijos, porque bendices a todos los que amamos y los proteges. Gracias porque escuchas esta oración y porque al comenzar el nuevo año lo vamos a hacer en tu nombre, dirigidos por tu presencia, llenos de tu Espíritu Santo, y será un año de triunfo, pase lo que pase, porque estaremos en Cristo Jesús, perseverando en la fe por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, estemos listos y preparados por la gracia del Señor, porque nuestro Rey, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, viene pronto. Amén.